La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Hoy estamos en una reunión de Comude en donde estamos dando a conocer el presupuesto 2015, el cual pues se va a dar a conocer en breves momentos, en la proyección que nosotros tenemos, los proyectos que vamos a ejecutar en el próximo año, y también le estamos dando a conocer algunos proyectos que ya hemos ejecutado y los que vamos a ejecutar en su oportunidad. Realmente el ordenamiento territorial es un tema muy importante, el cual no se había tomado en cuenta. Sin embargo, vamos a iniciar ya con lo que es la planificación. Estamos trabajando de hecho ya con la planificación de varios proyectos que le van a dar solución al ordenamiento territorial. Hoy vemos vehículos, pick-ups, buses incluso, parqueados y cargando en calles y avenidas, pero en parte tienen razón, no tenemos un área específica donde ellos puedan ir a cargar, donde ellos puedan ir a descargar. Sin embargo, ya cuando se tenga la opción y decirles, señores, aquí está un parqueo para que lo puedan utilizar, definitivamente a partir de ese momento ya la PMT puede empezar a actuar. De lo contrario, pues sería injusto estarles exigiendo a ellos que se vayan a la terminal o a algún parqueo privado que a veces no existe. ¿Ya se tiene planificado proyectos de futuro, señor alcalde, para ordenar todo? Sí, se está trabajando en la planificación. Número uno es el parqueo de la plazuela Tecumán, en donde está contemplado la construcción de un parqueo de 2 niveles para poder ubicar ahí algunos vehículos que vienen de varias comunidades. Dentro del proyecto del mercado también se está contemplado un parqueo en el primer nivel. O sea, yo sé que la solución para este problema del ordenamiento territorial está en nuestras manos, pero parte de esta opción es la construcción de estos 2 proyectos. Entonces estamos trabajando en ello. Hay muchos requisitos burocráticos que hay que llenar, se están llenando, se están contemplando, pero sí estamos trabajando en ello. Lo que queremos es darle solución a este problema. ¿Cómo ve la participación del segundo nivel? Pues se está observando la participación de los COCODES del segundo nivel, pues todos están presentes. Lo que sí vemos es la inasistencia de algunas instituciones, las cuales vamos a tomar nota para poderle informar al señor gobernador, porque yo creo que este es un tema muy importante y un espacio en donde se pueden dar a conocer algunas necesidades, algunas deficiencias y algunas soluciones para algunos problemas que se puedan plantear. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.